El venezolazo. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Un día y una noche de terror fue lo que se vivió en toda Venezuela el pasado 29 de julio, cuando la ciudadanía de manera espontánea se rebeló en contra de un régimen que se había robado las elecciones presidenciales para permanecer en el poder y continuar siendo la dictadura más larga de Sudamérica. El socialismo del siglo XXI llegó al poder hace ya casi 26 años, tiempo durante el cual Venezuela pasó de ser el país más rico del subcontinente a ser el más miserable. Aún así, Nicolás Maduro Moros, dictador de turno, se autoproclamó ganador de las contiendas electorales que le permitirían seguir en el poder durante otros 6 largos años, porque en medio de las carencias, la necesidad, las penurias y la falta de libertad, 6 años son toda una vida. El 9 de abril de 1948, una chispa desató un evento que pasó a ser conocido como el Bogotazo, cuando tras el vil asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, millares de bogotanos salieron a las calles a vengar la muerte del líder e incendiaron la capital del país. La turba lo único que pedía era el derrocamiento de quien había sido considerado el responsable de tan recriminable hecho, el presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Antier en Venezuela, la chispa que enardeció al pueblo fue la locución del Consejo Nacional Electoral, la cual, a pesar de todas las evidencias habidas y por haber, dieron como ganador de los comicios al presidente Nicolás Maduro, sin presentar una sola prueba del hecho. En Bogotá salieron los simpatizantes de Gaitán, el policía que detuvo al asesino del caudillo, Juan Roa Sierra, no pudo detener a la turba, quien lo ajustició de manera inmediata a punta de porrazos. Lo arrastraron desnudo por la carrera séptima hasta que los depositaron en las puertas del Palacio Presidencial. En Venezuela salieron los ciudadanos que consideraron que le robaban su libertad y emprendieron contra todas las estatuas del primer dictador del socialismo del siglo XXI, el coronel Hugo Chávez Frías. A punta de martillo y alma dana cayeron uno tras otro los bustos en honor al caudillo. Y al final, a uno de ellos le cortaron la cabeza, se la amarraron a una moto y transitaron por varios minutos por todas las calles de la ciudad. En la Bogotá de 1948, los cuarteles de policía tenían partido político definido. La policía liberal, afín a los simpatizantes del caudillo asesinado, se levantaron en armas en contra del presidente Mariano Ospina y se sumaron a las revueltas. Cabe anotar que uno de esos cuarteles increíblemente permitió ser comandado por un activista cubano que casualmente estaba en Bogotá durante esos días, el joven abogado Fidel Castro. En Venezuela se observaron imágenes en las redes sociales en donde muchos policías y militares se quitaban sus camisas que los identificaban como miembros de las Fuerzas Armadas y se unieron a la masa disconforme. Se escucharon vivas y frases de apoyo para con esos miembros que se unieron a la causa común de dar por terminada una dictadura y le dieron un poco de balance a la situación, porque en Venezuela, al igual que en Colombia, están prohibidas las armas en manos de los civiles y por ende están indefensos contra los tiranos que están en el poder. En Bogotá, el presidente Ospina necesitaba ayuda de forma inmediata, porque la defensa del Palacio de Nariño era bastante escasa y solo contaba con unos pocos hombres de la Guardia Presidencial. No podía confiar en los militares de Cundinamarca, en su mayoría liberales, así que solicitó apoyo al ejército ubicado en Boyacá, posteriormente conocidos como los chulavitas, para que retornaran el orden a la capital. En Venezuela, el presidente Maduro convocó a su ejército y a sus fuerzas de asalto paramilitares, llamados los colectivos, para realizar una represión y defensa de proyecto titánico. También el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, convocó a todo lo que respaldaban al régimen al salir a las calles y dirigirse al Palacio de Miraflores para impedir que los golpistas, como él los calificó, se tomaran el emblemático lugar y pudieran deponer al líder del Partido Comunista Venezolano. Los hombres de la Guardia Presidencial en Bogotá se apertrecharon en todos los rincones del Palacio de Nariño y del Colegio de San Bartolomé,
Colocaron francotiradores quienes abrirían fuego contra los manifestantes que se acercaran a las inmediaciones del Palacio de Nariño, y las calles capitalinas se tiñeron de rojo carmesí. En Venezuela, los colectivos dispararon a diestra y siniestra. La policía trataba de detener a los manifestantes por medio de bombas lacrimógenas y balas de goma. El ejército, en horas de la noche, sacó un helicóptero artillado, el cual abrió fuego en contra de los manifestantes. Segundos de terror al escuchar cómo se disparaban balas calibre 50 contra inocentes que solo querían libertad y que se cumpliera la voluntad en las urnas. Abro comillas. Maldito el soldado quien apunta su arma contra su pueblo. Cierro comillas. Frase dicha por el libertador Simón Bolívar. En 1948 algo falló en Colombia. Los líderes políticos liberales encabezados por Darío Echandía y Carlos Lleras Restrepo, este último, años después como presidente, dio un golpe de Estado contra la legítima victoria electoral de Rojas Pinilla. No comandaron nada, no dieron instrucciones, les pedían a las personas calma y que esperaran las conversaciones, a las cuales habían sido convocados por el presidente Mariano Ospina. Los líderes liberales solo querían que renunciara el presidente y que Darío Echandía tomara la banda presidencial. En Venezuela no hubo un líder que saliera a tomar las banderas de la indignación y que comandaran las turbas descerebradas. Todo fue espontáneo y por ello solo fue una ola de violencia sin objetivos claros. Nadie se alzó para decir cuáles eran los sitios que debían asistir y cómo proceder. La lideresa, quien debía alzar la voz y dar las instrucciones, al igual que los liberales en 1948 en Colombia, solo decía en los medios que tuvieran paciencia, que ellos iban a demostrar el robo con las actas electorales que tenían en su poder y que se calmaran y dejaran la violencia. Llegó el alba y con ello el presidente Mariano Ospina se tranquilizó. El ejército desde Boyacá arribó y detuvo los actos de violencia. Los ciudadanos, ya ebrios y después de haberse robado todos los locales del centro de la capital de la República, se fueron a dormir. La real consecuencia se vivió a los pocos meses, cuando comenzó en Colombia un periodo conocido como la violencia, la cual solo terminó cuando un general del ejército colombiano hizo un golpe de Estado en contra del presidente Laureano Gómez en el año 1953. Hay que ser claros con la gran diferencia que hay entre ambos acontecimientos. El Bogotazo fue un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Mariano Ospina. El mismo Roa Sierra, minutos antes de morir, al ser interrogado por el policía dentro de la farmacia que fue usada como resguardo, le preguntó y la respuesta fue que había sido enviado por personas muy poderosas y que sabía que lo iban a matar. Mariano Ospina, junto con su esposa Berta Hernández, fueron dignos del momento. Eran demócratas y sabían que estaban presenciando un intento de golpe de Estado. Cuando los líderes liberales y los militares les propusieron que dieran un paso al costado para calmar la turba, les dijo que si eso ocurría había una guerra civil, porque los militares conservadores de Antioquia y Santander ya le habían comunicado que se tomarían a Bogotá si salía del cargo. En cambio, Nicolás Maduro Moros es quien está realizando el golpe de Estado. Antes de las elecciones prometió una guerra civil si perdía y lo está cumpliendo. Ya rompió relaciones internacionales con países que le piden transparencia al proceso electoral. Ya le pidió a sus militares tomarse las calles y reprimir a los instigadores del golpe. Y para ello, hace 6 meses fue declarada la ley antifascista en ese país, donde cualquier acción que se considere en contra del gobierno conlleva varios años de cárcel. María Corina Machado ya tiene sentencia. El fiscal del país pronto la detendrá como al candidato Edmundo González. Todos los colaboradores de su campaña serán los chivos expiatorios de la violencia generada en el país bolivariano. Ojalá esa no sea una nueva chispa para que la violencia escale a niveles nunca antes vistos en Venezuela. Porque la tiranía, cuando se siente débil, se torna violenta, y como un animal salvaje, cuando se siente amenazado, solo ataca sin piedad. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre el venezolazo. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, darle like y comparte para que llegue a más usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Nos vemos pronto.